Bendiciones, hermanos. Ahora les voy a hablar de una cosa que me pareció impactante, importante, muy, no sé cómo decirlo, pero espero, espero sea de edificación como lo fue para mí. Ya vimos que el alma, el cuerpo, el espíritu, todo viene y proviene de Dios, ¿no? El espíritu viene de Dios, la carne del hombre, la combinación, el alma. Jesús vino, Dios vino y se encarnó, se hizo un cuerpo de carne y sangre y vivió ahí el Espíritu Santo. La primera morada del Espíritu Santo, por decirlo así, ¿no? Bueno, ahora el tema que quiero tratar, que también lo aprendí y me ministró el Señor acerca de este tema, es el intercambio en la cruz, en el madero, en el árbol, el intercambio que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y tú dirás, ¿qué intercambio? Si yo no hice intercambio, pues si no es Navidad para intercambiar calcetines o yo qué sé. La palabra dice que Él fue clavado en una cruz o muerto en un madero, como ustedes quieran verlo. Pero lo importante es ¿por qué fue hecho así? Eh, él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos las bendiciones de Él. Ustedes ven primeramente a Jesús en los evangelios como era justo, era santo, era bendecido, no pasaba pobrezas porque tenía hasta para dar. Sus discípulos no le dijeron no tenemos dinero. Les dijo sus discípulos alguna vez a Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Para darle de comer a tanta gente se necesita muchísimo dinero. Mas no dijeron, no tenemos ni un quinto, ¿cómo le hacemos? ¿Mm? Pero en fin, entonces, eh, esa vida, eso que Jesús vino a cumplir, que fue la ley, porque Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla. Y ahora van a entender el por qué, hermanos. Sí, fabuloso, wow, me encanta hablar de esto. Después de que lo entendí, me encanta hablar. Para reafirmar y para que volver a recibir más del Espíritu de Dios, más del mismo Señor. Entonces, ok. em, si tú ves cómo vivía Jesús, ¿quién era Jesús? El único bueno en la tierra, el único santo, el único justo. Hasta él mismo lo dice, ¿no? La humildad que tenía él. No me llames bueno porque el único bueno es Dios. Esa es humildad, hermanos. El poder que tenía, el poder del Espíritu de Dios, que él mismo era Dios, que tenía él y lo demostraba. Ese corazón de pastor, esa sabiduría de maestro, ese, ese fuego del evangelista, esas palabras proféticas que se cumplieron a través de él, desde que él dijo en Isaías en el templo, y el Espíritu de Dios reposa sobre mí para buenas acciones y gloriar el nombre de mi Dios. ¿Qué me falta, hermanos? Me falta uno, pero no me acuerdo. Ah, ¿y qué tal? El mejor apóstol de todos, el enviado, el Mesías, porque apóstol es alguien que se envía y el Mesías es un mensajero, alguien que envías con algo. El mejor apóstol de todos, porque él nos trajo vida eterna, él nos trajo la buena nueva, fue el primero en hablarla. Wow, increíble. Pero vemos ahora cómo él
en esa cruz, en ese palo, en ese árbol, en esa estaca, en lo que ustedes gusten y manden. Porque lo importante no es en dónde fue, sino lo que vino a hacer. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo que hay que agarrar con firmeza. Porque Él tomó tus pecados. Él tomó lo que yo era. Ese Alberto que yo era, soberbio, engreído, miserable, pobre, desnudo, ciego, sordo, mudo, infiel, iracundo, iracundo, con odio por todos lados, sin amor, sin sabiduría, que no tomaba consejos de nadie, que creía que el mundo podía comprarse con dinero todo el tiempo. Mm, Eso tomó Dios, tomó Jesús y, y se lo llevó a él en esa cruz, en ese madero. ¿Y qué me regresó él? A mí, a ti, vida eterna. Me quitó el velo, me dio un poco de sabiduría, discernimiento, un poco, dones, servicios, anhelo de él, amor, fe, mansedumbre, gozo, templanza. Y aún sigue trabajando en mí. Ese es el intercambio en la cruz. Eso es lo que Jesús, el Mesías, el mensajero de Dios, el único que pudo haberlo hecho, vino a ser por ti y por mí, hermanos. Dice la ley de Moisés, todo aquel que es eh, expuesto en una cruz, clavado en una cruz o en un palo, en un árbol, en un madero, porque cuando hablas de cruz es de madera, cuando hablas de un madero es de madera, cuando hablas de un árbol es de madera, pero bueno, en fin, como le dije a una hermana hoy que fue de gran bendición para mí, el día de hoy que me compartió, yo ya sabía que hay muchas discusiones sobre si fue una cruz, fue un maduro, fue un árbol, pero lo importante es lo que él hizo, hermanos, y es esto, dice Derek Prince, de ahí lo escuché, esto es lo malo, es lo malo y lo bueno, el bien y el mal, el bien, mi derecha, el mal, mi izquierda, donde tengo mi anillito. Es el bien, luego donde tengo mi anillo es el mal. Para personas como yo que luego nos confundimos entre derecha e izquierda. Bien y mal, ¿no? Derecha e izquierda. Ok. Entonces, la palabra dice que él se hizo maldición. Imagínense, el Hijo de Dios que era bendito sobre todos los hombres, que era bendecido por el Padre en muchas cosas, se hizo ahora maldición, para que esas bendiciones te las pase a ti. Tomó tus maldiciones y te dio sus bendiciones. Tomó tus enfermedades y te dio su salud. Te- Tomó tus rebeliones, tus pecados y te dio libertad. Tomó la pobreza en ese momento que él tenía, porque si vemos, él tenía sed. Y tú vas con alguien pobre y tienen sed, tienen hambre. Cuando él nunca padeció eso. Y en algunas escrituras dicen que él estaba desnudo ahí, expuesto a vituperio, como cualquier mendigo, como cualquier pobre.
y tomó tu pobreza. Y no te voy a decir, y te dio riqueza, no. Te dio algo muchísimo mejor. Te dio ese oro refinado. Te dio esas bendiciones, esas revelaciones, pero te dio algo mucho mejor. Un anillo de compromiso, las aras, de que Él es el novio y tú la novia, el Espíritu Santo. Esa persona que muchos no la tomamos en cuenta. Yo antes no la tomaba en cuenta tanto como ahora. Porque cada vez que vas creciendo, experimentas y conoces quién es tu Dios. Y conoces que el Espíritu Santo es Dios, es Señor, es la vida que Dios te dio para que vivas ahora. En sanidad, en victoria, porque esa victoria que Él dio, que el Padre le dio a Él sobre todo, esa potestad, esa autoridad también te la dio a ti. Eso que fue exaltado hasta lo sumo y está sentado a la derecha del Padre y dice, y tú estás sentado en las regiones celestiales junto a Él, junto a Él, a la derecha del Padre está Él y tú estás ahí, al lado de Él. Como se los dije, fe, ¿tú crees eso, hermano? ¿Lo crees? ¿Realmente crees eso? Entonces eres sano, hermano, eres libre. Si realmente lo crees. Y como les dije, para conocer a Dios, lean las escrituras, de verdad lean la Biblia y se van a dar cuenta de quién es Él. Que, como dice la escritura, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él te dio. Por eso los dones espirituales, lo que Dios te va a dar, lo que Jesús te dio, nadie te lo puede quitar, hermano, nadie, nadie, entiéndeme, nadie puede quitarte lo que Dios te dio, nadie. Son dones perpetuos para su pueblo. Porque quiere un pueblo limpio. Santidad se refiere a que nos apartemos de lo malo, a que nos apartemos de la medicina, a que nos apartemos de la idolatría, a que lo pongamos a Él en el centro. Esa cruz, ese Cristo, ese propósito, ese plan divino que tenía Dios para Él mismo al hacerse carne. Y como les dije, yo no se lo estoy inventando, eso es lo que dice la palabra. Y se hizo un cuerpo de carne y sangre. Como les dije, hay personas que dicen, "Ah, es que aquí ya no hay nada de carne, entonces estás muerto. Porque no hay esto. ¿Dónde vives? No se mientan, hermanos. Hay una pelea, como les dije, entre la carne y el espíritu, por el alma. Cuando nosotros hacemos gobernador, rey, sacerdote, ministro de nuestras vidas a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo que vino de Él, ¡pum! Ahí está todo, hermano. Ahí es donde, como dicen, donde torció la mano el puerquito. Entonces, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan esto? Así. Dios que era perfecto, bueno, justo, santo, murió por ti para que todo eso que Él tenía, y obviamente sigue teniendo, sea tuyo. Porque legalmente intercambió su vida por la tuya. Por eso ya no vivo yo, Alberto, sino vive Cristo, ese sacrificio, eso que vino a hacer Jesús por mí, vive ahora en mí. Es el motor de mi vida. Es decir, hay alguien, hermanos, allá que si tú estás sufriendo porque tu marido dice aborta el bebé, porque yo no quiero hijos, yo estoy muy bien así,
O por X o por Y motivos, porque me dejó la novia o el novio, porque mi matrimonio no va bien, no va, mis hijos se están desviando por esto, por aquello, hermanos, hay tantos problemas en el mundo, porque no hay dinero, porque no hay comida, porque no hay a- abasto de muchas cosas, la vida se encarece cada día más, etc. Yo les puedo decir, no hay un Dios que te dé millones, no hay un Dios que te va a dar una mansión o que te va a dar un coche. No. Yo te puedo decir, con todas las de la ley, con con toda la Biblia en mano, que Jesús te prometió algo mucho más valioso que todo eso, hermano, que va a estar contigo hasta el fin del mundo. Hasta el fin va a estar contigo. Si Dios está contigo, un Dios vivo, un Dios que contesta oraciones, que hace milagros, un Dios que habla, que camina, que da, te sustenta, te da lo que necesitas. Pero una vez más, y se lo voy a repetir y se lo voy a repetir muchas veces, necesitas fe para recibir todo eso de Él. Porque si no tienes fe, hermano, no puedes recibir nada de Él. Nada puedes recibir. Y tú dirás, pero ¿por qué dices eso? Porque no puedes. No puedes recibir lo que no tienes. No puedes recibir porque no crees en el que te creó, no crees en el Dios o en el único Hijo de Dios, no crees en lo que vino a hacer en esa cruz, en ese palo, en ese árbol, lo que Cristo vino a hacer a ti, en tu vida. Y tiene que ser ese punto, ese motor en tu vida de hoy en adelante, que Él vino a hacer un intercambio contigo, un intercambio de su vida por la tuya. Un, un- una persona hablaba de un caso de eh, eh, que pues no me gusta repetirlo porque no le veo mucho sentido hoy en día, pero él decía, o déjenme pensar otro, ah, es como si tú estás acusado, ¿no? Tú violaste a una mujer, mataste a un hombre, lo que tú quieras, y te están enjuiciando y te encuentran evidencia y encuentran pruebas de lo que hiciste, y tú no puedes decir, no, yo no fui, están las evidencias ahí. Y el juez dice culpable y ¿cómo se llama? El tribunal dice culpable, todo dice culpable. Pero llega alguien y le dice, ¿saben qué? Yo voy a pagar su pena. Llega un millonario, dice, yo voy a pagar por él. Yo voy a la cárcel por él y él que viva mi vida. Él que viva que tenga lo que yo tengo. Y yo voy a la cárcel por él. El tiempo que tenga que ir a la cárcel. Ese es Jesús. Dio todo por ti. Todo lo que él tenía lo dio por ti. Es como este hombre millonario, rico, que da todo y va a la cárcel por ti. Así. Y fue a la cárcel por ti. Wow. Tremendo, ¿no? Te dices, oh my God. ¿Cómo yo, que cometí ese delito, un hombre rico va a pagar por mí? Y además de todo, me va a dar su vida. O sea, su riqueza, su empresa, su todo. Todo lo que es suyo me lo va a dar a mí. ¿Se imaginan? Ahora imagínense algo mucho mejor, porque yo les hablo de riquezas terrenales, pero Jesús, el Cristo, Yeshua HaMashiach, nos vino a dar algo más allá que las riquezas terrenales, porque esas se quedan aquí, porque esas, como dice la palabra Elohim, las destruye, la polilla las destruye. Él nos vino a dar algo mejor que es la vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, mucho mejor. Para mí es lo más preciado del mundo.
el Espíritu de Dios. Tener a Dios, que Él se haya fijado en mí es, wow, el mayor milagro. Como se los comentaba, imagínense el mayor milagro, que en una carne pecaminosa como la mía sea morada. Pero para que sea morada de ese espíritu, tengo que apartarme, santificarme. Tengo que vivir sin pecado, sin mancha, justificarme. Bueno, perdón, ahí estoy mal yo. La justificación nos la da Él, porque nos perdona del pecado, nos limpia. Ahí nos justifica. Ahí es cuando nos justifica. Y nos apartamos del mal, nos apartamos de lo que estábamos haciendo, eso es santificar. Claro que como se los dije antes, o no sé si grabé un video, ahora, ¿qué necesitas hacer? Conservarlo. Ahora necesitas conservar tu justificación y tu santidad. Y para eso tienes que actuar. Porque no nada más es, yo soy justo. Ya, tan tan. Ya me santifico, yo soy santo, ya, pues ya, tan tan, ya puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Es ahí donde estamos mal muchos. Y digo muchos porque yo también estaba mal. Aunque a veces pensamos que la justificación viene por las obras. Ay, porque eres bueno, porque a Dios le gusta que le des al pobre, y le gusta, no digo que no, pero no por eso es justo. Jus- Dios te justificó a ti cuando te perdonó tus pecados, te lavó. Ahí es donde te justificó a ti, en donde, en donde tú eres justo por la sangre de Jesús, porque eso te quitó los pecados. Y cuando te quita los pecados, te justifica ante Dios. Ya no eres culpable del pecado ante Dios. Esa es la justificación que Dios nos da. Entonces, ese intercambio es radical, hermanos. Pero por fe los tienes que aceptar. La sanidad, la santidad, la justificación, el ya no pecar, el apartarte del mundo, de las cosas religiosas. Y bueno, ya termino porque, híjole, luego les cuento por qué, pero ya es tiempo de terminar porque ya no aguanto tanto, pero bueno, termina. Hay una parábola que es la de la perla, ¿no? Que está en Mateo, me parece, que yo no la había visto de esta forma porque luego nos engañamos a nosotros mismos y vamos de otra forma. Dice, el reino de Dios es como una perla muy valiosa que un hombre que vende perlas encuentra y vende todo lo que él tiene por esa perla. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando mucho? Porque ese señor que vendió todo por esa perla es Jesús, que dio todo por ti, por esa perla. Por eso dice que tú serás su preciado tesoro. Porque, pues, tú encuentras una perla y a poco no la atesoras. Así dices, "Uy, sí, muy valiosa". Pero para él es más que eso. Ujú. Jesús los bendice, hermanos. Discúlpenme. A ver si después puedo grabar otro video, pero ya me tengo que ir. Bye.